Yo soy de los que no se acostumbra todavía en complementar el todos con el todas, pero en homenaje a todos los que lo han hecho tanto tiempo antes de mí, voy a decir buenas tardes a todos y a todas. Ya empiezo mal, ¿no? O sea, empiezo como viejo gruñón argentino, que no le quieren que le cambien el lenguaje. Bueno, a pesar de todo, acepté mucho de todo lo que... Menos cambiar, acepté todos los cambios. Bueno, Rojas es una figura que Graciela ha tomado con un festejable empeño. Es una figura que se nos escapa fácil de las manos porque si bien en su momento, en el ciclo de su vida, originó todos los trabajos que he visto acá en la bibliografía y las grandes polémicas que suscitó su gran hipótesis sobre la nacionalidad, es una figura no fácilmente ubicable para las lecturas de actualidad, para el modo en que genera su aparato de lectura la universidad en las últimas décadas. Si bien hubo trabajos, como uno que cita con especial atención Graciela, que es el de Eduardo Urcade, un historiador de Rosario que falleció no hace mucho tiempo, y también de Rosario Juan Gianni, bueno, no cito otros que no recuerdo, pero el libro de Graciela, que insiste en tratarlo desde las ciencias políticas, precisamente siendo Urcade un historiador, Juan Gianni un filósofo, revela en primer lugar la pregunta es de dónde podemos tratar una figura como la de Rojas. No me deja muy satisfecho de decir que se trataría entonces de verlo desde las ciencias políticas, es decir, de la cuestión democrática o la relación democracia, nación e inmigración. No porque Graciela no lo haya hecho muy bien. El mismo libro me parece que excede continuamente ese debate porque se deja llevar a mi manera de ver de una forma totalmente sugestiva por el concepto de Rojas, que es un concepto que exhuma Graciela, que es el concepto de etnogonía, ¿no? Etnogonía, que me parece que está en condiciones de resumir qué quería decir Rojas. Y con ese concepto no tiene mucha perspectiva hoy de aparecer ni en la historia ni en las ciencias políticas, esa es la verdad. Es un sobrante de todas las tradiciones que hoy hacen a la manera en que nos convocamos. Por supuesto, claro que no tengo nada contra cualquiera de esas maneras, la del historiador, la de las ciencias políticas o la del filósofo, pero Ricardo Rojas es un desafío a todas esas maneras. Y este libro retrata muy bien qué tipo de desafío implica Ricardo Rojas, porque es un provinciano que actúa en la vida intelectual de Buenos Aires y al que se lo ve porque él de alguna manera define su trayectoria como algo que es posible de ser visto así, como alguien que quiere incorporar o mediar o convertirse en un medium mejor entre culturas, entre civilizaciones que son las más arcaicas que pertenecen a América o las andinas y las europeas. De ahí que la etnogonía es una especie de trágico sufrimiento de alguien que busca una raíz etnológica para pensar los procesos históricos. Y esos procesos históricos llevan a defender la idea de nación, la idea de democracia y una conjunción que es una inmigración permanente que después se detiene en otro concepto que dará lugar a uno de sus libros más importantes de la década del 20, ¿no? En 1922, Eurindia, que también revela su modo de composición, Europa y un lugar que se llamaría India o los indios. Es también una creación fantástica de un escritor fantástico, digamos, no del realismo mágico ni del realismo fantástico, digamos, pero que es un escritor que inventa conceptos a través de una fantasía etnológica, digamos, o sea, una etnogonía.
en vez de una cosmogonía, sería una etnogonía, es decir, pensar la raza bajo una forma de cultura, despojar todo lo que pueda tener de racismo y despojar lo menos de lo que podría tener de culturalismo, pensando en decirlo de maneras como están sugeridas en este libro, que toma esta cuestión desde distintos puntos de vista. Cuando uno dice ismo, efectivamente no es posible despojarse de la idea de ismo, que es cómo crea proselitismo un concepto, y ahí tenemos proselitismo también lleva la palabra ismo. Es decir, cómo actúa un concepto que parecería estar quieto, pero el lenguaje no admite conceptos quietos. El saber estatuido admite conceptos fijos, democracia, nación, pueblo, pero el lenguaje, lo que llamamos lenguaje, es una masa anónima, insurgente, que está todo el día sin pedirnos disculpas, arruinando todo lo que hacemos cuando conceptualizamos. Y pone nacionalismo de nación, entonces tenemos que aclarar en cuántos de los sentidos que la palabra nación admite para haber sido robada por el juego del lenguaje, usurpada, patriotismo, patria, positivismo, lo positivo, peronismo, los de Perón, radicalismo, los radicales, etc. Y Rojas es ese modo del lenguaje que, como aclara bien Graciela, no es un vitalista, o sea, no es un lector de Berzón. Estaría más bien, porque después hay que decir a qué lectura europea pertenecería. Estaría más cercano a Herder, ¿no? A la idea de que hay un territorio historizado, y que hay un cuerpo nacional, un cuerpo cultural, que a la manera romántica puede pensar sobre sí mismo y generar herencias que lo prolonguen en el tiempo. Entonces, Rojas es alguien que se convierte en un personaje poco ubicable en el mundo donde actúan Lugones, ingenieros, Gálvez, los modernistas de la época, los herederos de Rubén Darío, los herederos del positivismo, que van a su vez mutando y pasan por distintas estaciones de su propio pensamiento, como hacen todos, ¿no? No es posible, ¿no? Es decir, no es posible cierto modo de la traición en el pensamiento, que no se la llame así traición, pues es una palabra muy dura. Son mutaciones admisibles, digamos. Otros las llamarían traición, pero son la forma de lógica interna etnogónica con la que procede el pensamiento. Entonces Rojas es una figura de la cual, como intérpretes, podemos seguir en este libro el modo en que fue tomado. Sorprendentemente, desde Oscar Mazota hasta Justi o Viñas. Y apenas vemos la enorme correspondencia de Rojas y el modo en que se carteó con casi toda la vida cultural del país, de Latinoamérica y de España, por no decir de Francia, en fin. Porque este libro, lo digo no al pasar, aunque parece que lo digo al pasar, es fruto de una gran investigación en la Casa de Rojas. Y la Casa de Rojas tiene el fetichismo es etnogónica, digamos, una especie de caricatura de la Casa de Tucumán. Está frente a una comisaría, que es una cosa un poco extraña, la comisaría Quinta. Una comisaría tremenda, la comisaría Quinta, y enfrente una casa de Tucumán. Entonces es algo que sería como un fracaso de Rojas, pero este libro lo viene a levantar, esa es la verdad, porque el Centro Rojas nadie sabe por qué se llama así. A lo mejor algunos piensan porque hubo comunistas acá, los rojos, o las rojas, en un grupo del PTS que se llama Las Rojas, pero no es por eso, es porque este hombre hizo distintos caminos en su vida. Uno, todos los cuales están dramáticamente representados aquí. El de la publicación de la Restauración Nacionalista, libro de 1907 o 1909, que produjo un revuelo muy grande por su título, en primer lugar. En la investigación de Graciela aparecen las investigaciones de Rojas sobre sus inspiraciones. Curiosamente, en la psicología francesa, en Ribot y otro que no me acuerdo. Fourier.
Esta es una verdadera presentación, hay que hacer trabajar a la autora también. Entonces ahí tenemos la construcción de un pensamiento, como hoy alguien apela a Lacan para escribir sobre la nación argentina, que no hay pocos. Rojas apeló a Ribot y a Fourier, en fin, los psicólogos de la época que con el concepto de yo colectivo permiten construir una idea cultural de la nación que Rojas extrae de su viaje a Europa, sobre todo a Alemania. Por eso Herder y por eso la idea de que una nación tiene como esquema vertebral la historia cultural. Es decir, no es un historicismo, es un educacionismo basado en la historia. Un reproche voy a hacer aquí, pero para seguir hablando. En la presentación de la tesis, en el viejo edificio médico de la calle Marcelo T. Alvear, que estábamos con Patrice, estaba yo y nuestro amigo, que es un eximio conservador argentino, Fernando Devoto. Que sí. Vale la pena ser conservador como Fernando Devoto. Sí, totalmente. O sea, Fernando Devoto es conservador, pero no cualquier conservador es Fernando Devoto. Que le hizo una observación que Graciela salva en nota de pie de página. No veo por qué, porque yo recuerdo bien esa observación. Sí. No hay que poner en una nota de pie de página de una tesis lo que Fernando Devoto hoy es uno de los máximos historiadores argentinos, sí, me parece. Aún así tenías que haber resistido. Es decir, lo que dijo es algo que cualquier historiador diría. No es una novedad que, como Ricardo Rojas, se actúe pensando en la historia o creando una historia, o como se suele decir, inventando una historia para formular una posición política en el presente. Fernando Devoto dijo, eso no es una novedad. Y claro, ¿qué novedad es decir que no es ninguna novedad? Ninguna. Tendrías que haberlo suprimido de tu vida, porque o sea, es un tributo muy grande a todo ese tipo de investigación, que son las más altas que se hicieron sobre el concepto de nación. Porque el fuerte del libro de Graciela es no dejar tranquilo ese concepto. ¿Qué quiso decir Rojas con la restauración nacionalista? Que no solo se llamaba restauración, palabra que estaba en el índice, todavía duraba la idea de restauración. El libro tiene 50 años, medio siglo después de la caída de Rosas, pero duraba el estigma sobre la palabra restauración. Y nacionalista lo mismo. Graciela insiste en ver ahí elementos republicanos, elementos democráticos, pero no es porque cargue un conjunto de opciones que harían más liviana la idea de nación, porque no es el propósito del libro hacer más liviana la idea de nación, sino ver cómo escapa por todos lados y cómo en el sentido que le quiere dar Rojas tiene que desembocar en su militancia posterior al golpe de Estado del 30, en su posterior rectorado de la Universidad de Buenos Aires, eso fue después, fue en ese, sí, después sí, y en su militancia democrática, digamos, que el concepto de nación esbozado en 1907 contenía potencialmente. Y con este concepto de nación, el concepto de ciudadano, ciudadanía. Bueno, ahí veo que es muy promisorio este tipo de debate, porque hay en el artículo de Mazzotta, que es inconcebible que Mazzotta, ¿por qué Mazzotta se dedicaba? Pero creo que le pagaban, la verdad, me parece que es un artículo, es una revista de acá, de la universidad, no del Centro Rojas, que no existía, porque este era, perdonen mi orientación al respecto, pero como soy antiguo ya me doy el lujo. Este era un centro que dependía del Centro de Estudiantes de Exactas. Por eso va a venir Devoto a decir que estos datos no interesan, ¿no? Antes de ser Centro Rojas, en los años 60, era un centro anexo a la Facultad de Ciencias Exactas. Creo que acá funcionaba el Centro de Estudiantes de Ciencias Exactas, o de Ingeniería, la línea recta, pero era un edificio así. Siempre fue un edificio de la universidad. Entonces, en el caso de Rojas, me parece que hay un esfuerzo por hacerlo un nacionalista vinculado a las tradiciones democráticas del nacionalismo y que finalmente lo diluirían, lo convertirían en
nacionalismo cívico, digamos así, por usar la expresión que Graciela usa. Bueno, ahí no veo ningún problema, me parece que, salvo que uno diga, no, el nacionalismo no me lo toques, no es así, pero me parece que el nacionalismo cívico tuvo poca fama en la historia. El nacionalismo prehispánico, los Irasusta, Ernesto Palacio, el nacionalismo católicos, hispánicos y antibritánicos, en fin, Scalabrini, en este último caso no católico, pero todo eso es después el nacionalismo marxista, que no hay que, no sé si esto no figura en el libro, pero no estaría mal revisar un poco el nacionalismo marxista a la luz de Rojas, porque Hernández Arregui podría encajar en una especie de Ricardo Rojas remitido a los años 60, pues ya con el marxismo. Y quizás, bueno, Kusch estaría más vinculada a la parte indianista de Rojas, ¿no? Entonces, ahí es cuestión de preguntarse, traje unas notas, bueno, ahora siempre pasa lo mismo, las notas, uno se les va, además si están en servilletas de un bar, más todavía, ¿no? Habría que ver si todas estas cuestiones que trae Rojas, que propone Rojas, que en su época motivaron muchos debates, ¿cómo las podríamos reponer hoy? Una cuestión de gran importancia me parece el debate sobre la guerra. El debate sobre la guerra, muy bien tratado aquí, que es... O sea, aquí muy bien tratada la cuestión electoral, la cuestión de las posiciones de los debates de la época, que son sobre Irigoyen, sobre la decisión de la neutralidad que toma Irigoyen. Decisión difícil porque se hunde un submarino alemán, hunde un barco argentino. Lo mismo pasó en Brasil, y Vargas, que era más germanófilo que Irigoyen, que en realidad no lo era, eso en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Vargas también mantiene la neutralidad obligado por el ejército, que era el ejército que lo derroca, que es un ejército de naturaleza norteamericana, no liberal. Digo, no sé, cuando digo norteamericano digo muchas cosas. En cambio, Irigoyen puede sostener una especie de avalancha en su contra, que, por ejemplo, Manuel Ugarte, que era uno de los pocos intelectuales notorios de la época, que es neutralista, creo que el único junto a Irigoyen, vio decrecer su público como si ahora, digamos, Filmus frente a Lilita Carrió. Uno tiene 80% y el otro 15%. Pero antes Ugarte tenía 80% con su promoción de la Patria Grande. Entonces Rojas ahí toma un decidido partido junto a Lugones, que uno diría, ¿y por qué Lugones? Bueno, va a ser Lugones, que todavía duda qué va a hacer en su vida. Era un hombre grande ya, pero que en mi beligerancia había también definido la cuestión europea como una cuestión vinculada a la herencia griega, lo que le interesaba. La herencia griega se salvaba con Francia e Inglaterra. Por lo tanto, los germánicos eran para Lugones lo que él llamaba los dioses de la obediencia, no me acuerdo qué expresión usaba, el dogma de la obediencia, ¿no? Entonces, Alemania no, Inglaterra sí, eso, Lugones de la Primera Guerra Mundial. Lo mismo ingenieros, o sea, si tenías toda esa batería, uno piensa cómo se mantuvo Irigoyen frente a una fuerte popularidad que tenía la idea de neutralidad. Y para Rojas la neutralidad es fundamental para generar también una atmósfera civilizatoria en la Argentina, que sin embargo tiene un adminículo adosado a esa idea de neutralidad, que es que de la guerra se aprende, ¿no? No lo digo mal, ¿no? Tengo que consultar por un libro fruto de una gran investigación y que tiene una gran discusión política historizada, digamos, y que a muchos que nos interesa la historia de las ideas y el ciclo argentino ideológico, digamos, aún conociendo muchas cosas, hay ciertas cosas muy precisas que son frutos de un conjunto de detalles que son sumamente elocuentes, ¿no? Entonces, de la guerra se aprende.
es un tema que uno podría discutir. Rojas tiene, en la investigación de Graciela, una oscilación, es un oscilante, digamos, entre la idea de homogeneidad cultural que llevaría a la nación y heterogeneidad cultural que constituiría esa homogeneidad y heterogeneidad. Y esa oscilación permanente lo lleva a tener posiciones que en general para alguien tenido como nacionalista lo lleva a tener posiciones muy enérgicas contra la ley de residencia, cuyo debate está excelentemente tratado. Acá no es muy conocido ese debate. Uno sabe que el pérfido era Miguel Cané, pero no sabe el discurso de Martín Coronado, en fin. El presentador tiene que demostrar también que leyó el libro, ¿no? Es decir, es un debate formidable, un debate que divide a la élite argentina. ¿Qué pasa con los mismos inmigrantes que figuraban en la Constitución y los que Alberdi había dicho que eran los mejores trabajadores? Ahora había que echarlos, entonces es un formidable debate. Y Rojas se inclina hacia un fuerte rechazo a la ley de residencia y una fuerte declaración de amistad hacia sus amigos anarquistas, sobre todo Alberto Giraldo. Entonces eso también lo hace otro personaje bastante inubicable y a medida que uno va leyendo el libro va adquiriendo nuevas notas de interés, suma de capas que tiene Rojas. Y el tema de la guerra, que dicho por la misma época, esto lo agrego yo, de la conferencia de Simmenwald, es un tema de gran interés porque no dice la guerra, no dice tenemos que apoyar a los guerreros de la civilización, que son los que están contra los imperios. Solo que uno de los imperios estaba dentro de la civilización, que era el imperio austrohúngaro, con toda razón, porque de ahí uno podía decir que estaban la filosofía del lenguaje, el psicoanálisis, el surrealismo, en fin. Viena era la capital del imperio austrohúngaro. Y el otro imperio que había también era disculpado. Pero cuando Rojas hace esta apología de la guerra, ya había caído el zar, entonces las tres entidades que apoya son la Inglaterra de la democracia, del liberalismo democrático, la Francia de los derechos humanos y la Rusia de la, ¿cómo dice? No dice la Rusia socialista y soviética, la Rusia de la justicia. Sí. Diluye un poco, pues ya había ocurrido, ya estaba la Rusia de Lenin. Entonces él pone a Rusia como algo interesante, por la caída del zar, no autoritaria, algo así pone, no autocrática. Bueno, deja acordarte, vine acá, pero en el fondo sos mi vieja alumna que te estoy haciendo preguntas. doctora, pero tengo que ver, a ver si está sucediendo. Lo que no pasó con Devoto, ahora lo hago yo. Entonces ahí me parece que no están desentonando con las tesis de Lenin en Simmenwald, dice que hay guerra, tiene que haber guerra. Los demás socialistas se asustan. El socialismo francés, el socialismo alemán, tienen que volver a sus países a decir que la guerra mundial se tiene que transformar en una guerra de clases, decírselo a sus burguesías, a sus proletarios que se encolumnan tras la nación. Bueno, en Rojas no hay ese problema, porque en realidad la nación de Rojas no es una nación proletaria, es una nación con justicia y es una nación con etnias, y tampoco es una nación étnica, es una etnogonía, es decir, es lo que viene de Europa, y por lo tanto no hay que echarlo, son las grandes corrientes migratorias, y lo que viene de los Andes, que es donde viene él, un poco exagerado, pero bueno, en Santiago del Estero y de Tucumán. Y en ese sentido me parece que empalma también, esos empalmes se pueden hacer con pensamientos de la época y de las personas que más lo habían leído, que eran sus comprovincianos, como Bernardo Canal Feijó, que tiene mucho escrito sobre Rojas, según nos enteramos acá, y otros, Carlos Astrada, que en realidad era un cordobés que Graciela no toca, ¿no? No. Que también toma ese mismo tema, el mito gaucho, solo que llama mito a todo lo que Rojas llama etnogonía. Eso me parece muy interesante. ¿Y cuál sería el mito? Que mientras los españoles se van moviendo hacia el Río de la Plata,
en un lento movimiento. Se notan movimientos en el nordeste de lo que después se llamaría Argentina, también movimientos indigenistas o indígenas o de esas personas que ya no sabemos cómo llamar. Tanto la Academia Norteamericana nos dijo que eran los originarios, ahora ya no sé cómo llamarlos. Pues arruinamos todo Urindia, si podemos decirle pueblos originarios. Sí. Mejor no arruinemos Urindia esta noche, por lo menos. Entonces, migrantes. Los dos sistemas de migraciones se mueven simultáneamente. Llegan primero los españoles, dice Carlos Astrada, citando a un estanciero francés, argentino, Daïreus, que es una localidad de Santa Fe, ¿no? Porque ahí tenía sus estancias. ¿Y dónde sacó? Es otro mitómano. Deró, se dice Deró. Cuando uno compra un pasaje de ómnibus, Deró. Vamos a Deró. Bueno, como Wilde, no, se zafó. Wilde es Wilde, no Wild. Nadie va a Wild. Pero a Deró vamos a Deró, ¿no? Entonces, este hombre, lo cita Carlos Astrada diciendo, aproximándose a Urindia. De ahí que me parece que todo el sistema etnográfico, que es la cosmogonía étnica de Ricardo Rojas, que rodea el nacionalismo sin ser un nacionalista, tiene algo que ver con lo que Saúl Taborda, que sí está citado acá y demás, pero también Carlos Astrada, constituye algo específico de la cultura crítica argentina, que se hace con estas grandes construcciones para justificar la existencia de algo que finalmente no es tan fácil de justificar, que es la Argentina, que somos, de eso que dijo Sarmiento, que está acá muy bien citado. Es decir, civilización y barbarie. Y Rojas es el autor de un gran modelo de conciliación que no se chupa el dedo. Por eso la guerra también serviría para consensuar, serviría para fortalecer, serviría para homogeneizar lo que necesariamente tiene que ser heterogéneo. Entonces todos esos pensamientos son muy sugestivos y habría que buscarles la severa actualidad que los contenga también. Mazota lo ve como algo que muchos tuvieron tentación a verlo de esa misma manera, lo ve como alguien que toma todo de Maurice Barré o de Maurras, ¿no? O toma todo del nacionalismo francés. Y hay otra cuestión ahí. Graciela cita también un pedacito del propio Rojas donde condena a Maurice Barré. Ahora, Mazota era alguien que estaba muy atento a la cultura francesa. Ya por la época que escribe esto, es el principio de los 60, ¿no? Y escribe este artículo. Sí, Mazota, sí. Bueno, ahí Mazota ya era un sartreano en esa época, o sea, no puede quejarse que se inspirara en Francia, porque si hubo alguien que se inspiró en Francia en toda la historia argentina más que él, Echeverría, puede ser. Después viene Mazota, de toda su cultura, una cultura de Sartre. Después pasa otra cosa, dice, pasa otra cosa, no, pasa Merleau-Ponty, él mismo lo dice. Después, la tercera cosa a la que pasa también es otra cosa francesa, es Lacan. Entonces, él es como si se adjudicara la posibilidad de que a él no le dijeran mimético, y le dice mimético al pobre Rojas, que tiene más bien tradiciones alemanas, francesas, que las conoce bien, y escapar de Barré y de Maurras en esa época, si uno se proclamaba nacionalista, no era fácil. A mí me parece que Rojas se escapa bien, Lugones más o menos, de Maurras no era fácil escapar, había como un paganismo, ¿no, Patricia, en Maurras? Maurras está en todos lados en Francia, hoy en el resurgimiento de la neoderecha, en De Gaulle, yo diría en Paul Ricoeur también. Paul Ricoeur es como un discípulo de Maurras. Después fue zigzagueando, pero no en vano, lo cito ahora el nuevo presidente de Francia. Será el buen hermenéutico que todos creen, pero hay una influencia, bueno, es el gaullismo que hereda eso, ¿no? A Maurras. Yo creo que Lugones es bastante más interesante que Maurras. Barrés es más interesante que Maurras, me parece a mí, que la patria del cementerio de los muertos, el cristianismo, la monarquía, y después va cambiando al punto que
recuerdo, los cambios de Morrat y de Barré fueron muchos dentro de las derechas literarias. Que el líder de la insurgencia argelina, que no era del Frente de Liberación Nacional, que era el Capozaba Sartre, que quiere seguir en colaboración con Francia en términos equitativos, pero no la independencia de Francia, que se llamaba Ferhat Abbas. Bueno, ese estaba influenciado por Morrat también. O sea, un líder tercermundista, no izquierdista, digamos. O sea, que tiene ramificaciones por todos lados. Si digo lo de Ricoeur, creo no equivocarme, Ricoeur en su juventud, y no sé si toda la hermenéutica de Ricoeur algo no tiene que ver con toda esta derecha de alto nivel intelectual que tuvo y tiene Francia, ¿no? Que uno en general la atiende poco porque es más bien de la izquierda francesa, pero basta pensar en de Mestre, Bonal y demás, que Patrice dice que es el fundador de la sociología, Bonal, ¿no? Bueno, por eso, entonces, obvio que con Rojas se iba a presentar esa situación, como se presenta con Lugones, se presenta con ingenieros, se presenta con todos. Por eso este libro tiene el enorme valor de colocar a Rojas como el presunto y posible autor de algo que aún nos inquieta, si hay una posibilidad de pensar la nación en términos del ejercicio de la vida democrática, que hoy ya no sabemos dónde está, no sabemos cómo definir lo que pasa. Tampoco podemos definir claramente qué sería una nación, ¿no? Y como Graciela parte de una idea territorial, y el territorio de inmediato lo convierte en sentido y en símbolo, y eso es Roja. Ahí tenemos un venero impresionantemente de actualidad para ver qué pasa con la territorialidad argentina. Por ejemplo, ¿qué hay que hacer con la ley de tierras? Con esta prórroga cobarde que dio el sistema de cobardías generalizados que hay en el Senado y en la Cámara de Diputados. Un año prorrogaron. Bueno, ¿qué va a pasar con esta territorialidad que llamamos Argentina, que tuvo la idea del conservadorista Rojas, que se propone cuidar los monumentos, cuidar la casa de Tucumán, restaurar la casa de Sarmiento porque estaba en ruinas, las estatuas. Sí. Dentro de la casa de Tucumán está también todos los templos y la simbología incaica. Sí, incaica, claro. Tienen que ir a la casa de Rojas, ahí en la calle Marcelo de Alvar, frente a la comisaría Quinta. Ahí está la simbología incaica, ¿no? La verdad que lo más parecido que hay a eso, como él no se declaró barroco, sería un Lezamalima, sin el barroquismo que proclama Lezamalima. O sea, este tema está en todos lados, solo que Ricardo Rojas lo atrapa con la originalidad de su escritura, un poco pomposa quizás, como lo critican todos, sí. Con la originalidad de su tesis que a Giusti, un italiano, Giusti, que es el director de la revista Nosotros durante 40 años, la revista que salió más tiempo en Argentina. Además encima era aburrida, imagínense 40 años. Nosotros se llamaba, como después apareció Vosotras. O sea, la Argentina está entre nosotros y vosotras. Todos y todas. Bueno, sí, ahí viene, no lo descubrió nadie eso. Entonces, ahí el sistema de ligar la nación a un sistema estatuario, a ver qué decís vos ahí de eso. No, lo digo porque me estoy un poquito en la pedagogía de las estatuas. Bueno, como ahora estoy leyendo más a Lenin por el aniversario, el Instituto Smolny, que quiere decir alquitrán Smolny, todas esas cosas las aprendí hace poco, ¿no? Ahí se hizo la revolución, es el campo del Estado Mayor, estaba ahí, el Instituto de Educación de Señoritas de la Nobleza, en las afueras de San Petersburgo. Pero como era un depósito de alquitrán, se siguió llamando el lugar del alquitrán, Smolny en ruso. Ahí Lenin dispone un conjunto de estatuas y de placas. Está en los 10 días que conmovieron al mundo, de John Reed. Entonces también el sistema estatuario de la Argentina, que proviene en general del que vemos en Buenos Aires del Centenario, el Bicentenario fue menos estatuario, no tanto se acusó al kirchnerismo de poner nombre, le fue mal con las estatuas,
pero toda la estatuaria que vemos en Buenos Aires proviene del momento de los españoles, de la torre de los ingleses, toda, de 1910. Del centenario. Del centenario, o sea, el centenario fue estatuario. Entonces la política conmemorativa fija la nación. El problema es si uno lo interpreta como lo interpreta Benedict Anderson, que yo le haría menos concesiones que la que hace Graciela. Sí. Mucho. Bueno, más o menos. Y le haría menos concesiones porque es Impending Traditions. Entonces también nos quedamos con el poder del presente para definir que pues, si pusiste una placa, por ejemplo, el busto de Rojas de la Biblioteca Nacional lo puse yo, entonces tendría que haber puesto un busto de Rojas. Y encima le puse equivocadamente militante radical, porque acá me entero bien cómo era. ¿No? Era algo más que militante radical, alguien que se adherió a la proscripción de los radicales. Y además recordó que había escrito, eso se lo dijo Grego a Graciela, el volumen de la historia argentina llamado Los Proscriptos. Es el primer volumen, no, los coloniales, los proscriptos. Para no poner los románticos. Sí, claro, para no porque poner los románticos era pura estética, en cambio los proscriptos justamente relaciona la función literaria con la función política. Qué bien, muy bien, por eso está lleno de ángulos que pues, lamentablemente no da el tiempo para tomar más cosas, pero, o sea, un libro del que Borges dijo, uy, la literatura argentina no es tan grande como la historia de la literatura argentina de Borges, o sea, son 4 o 5 volúmenes. También la Revolución Soviética, no sé si cayó por eso, seguramente no, pero puso excesivas estatuas y embalsamó un cuerpo. El peronismo, no sé si cayó por eso, pero también embalsamó un cuerpo, puso nombres peronistas por todos lados. Y facultades, la facultad de ingeniería, ¿no? Grandes sí, también. sí, sí, bueno, la monumentalidad. Entonces, Rojas estudia eso, y lo estudia en Neurindia menos, en la Restauración Nacionalista más, y después hay infinidad de artículos, y el libro de la selva, los primeros libros, son todos análisis de este libro que son muy primorosos, muy preciosos en cuanto a recuperar una figura de la cual durante años se la tuvo estatuariamente. Y aquí sí diría, tiene que haber estatuas, pero hay que hacerlas hablar cada vez. Un libro como este contribuye a ver qué pasaría entonces si repensamos la Argentina y su territorialidad de nuevo. Eso sería interesante. Y como proscriptos, diría yo. Yo me siento que solamente se puede pensar en tanto proscripto. Entonces festejo este momento histórico que por otro lado es nefasto, porque en realidad estamos proscriptos. A la manera de Rojas, no quiero decir más en la minucia política de todos los días. Y esa proscripción supone replantear territorialmente la Argentina. Por ejemplo, ¿puede haber una nación étnica en la Argentina tal como pide un sector del pueblo mapuche? Extraña cuestión. Difícil cuestión, que además se cobró una víctima que estaba pensando en relación a Rojas, a Santiago Maldonado, porque es un muchacho que no es un indígena, es un muchacho que se sintió proscripto, que fue hacia los indígenas, fue hacia otro lado, hacia la frontera, digamos. Y Rojas alude mucho, estoy acá en esta ciudad. Sí. Es también un antimodernista en cierto sentido, como Rubén Darío, que utiliza la apología de la tecnología para hacer ver su disconformidad con cómo Rojas se siente incómodo con los tranvías, Maximiliano Fernández también, pero los tolera, eso es lo que hace chiste con los tranvías. Entonces, ¿cómo sería hoy si el tranvía ha desaparecido por anacrónico? Entonces hay una lección ahí. Bueno, evidentemente la territorialidad argentina está en discusión, y está en discusión toda la territorialidad latinoamericana si la consideramos como sedes de procesos simbólicos políticos. Y ahí diría que ahí hay una gran discusión con los pueblos indígenas, una gran discusión que tendríamos que hacer nosotros y que Rojas tiene que salir a luz ahí, entre otros, pero Rojas, Canal Feijó también. Sí. Es decir, no puede haber una nación étnica, o sería destruible fácilmente y pobre favor le haría a la causa de los que llamamos pueblos originarios. Creo que tiene que haber instancias de integración que también tengan un voto específico en este caso los pueblos mapuches, que con justa razón cuidan su acervo idiomático, su acervo simbólico, su acervo religioso,
y que, como he visto y se ha visto, se lo hace a la altura de ideologías modernas, si son acusados de terroristas, son acusados de trotskistas, etcétera, son acusados de en fin, islamitas, de modo que traen un problema crucial para definir qué será la Argentina, porque no está establecido para siempre qué va a ser la Argentina, no es un establecimiento, va a tener al lado Uruguay, al lado Perú, podrá predominar como campeonato de fútbol, pero para los efectos de lo que son hoy los países, el juego de las corporaciones, la circulación financiera, todo lo cual Rojas no trata, exactamente porque cree en un poder cultural tan grande que de por sí define a las personas. Pero las personas se definen por cuántos levac tienen, cómo blanquean capitales, si fugan o no. Esos son estamentos de la sociedad, no tanto las clases sociales, sino qué posición tienen frente a la circulación, si usan la bicisenda, si se suben a una bicicleta amarilla o no, el metrobús, que introduce un elemento nuevo en la circulación, la publicidad que veo por la calle, el paseo del Bajo va a mejorar su vida. Yo personalmente pienso que va a ser todo lo contrario, que va a empeorar mi vida, pero son todas discusiones que no existen como tales, porque el paseo del Bajo, que es una enorme circulación financiera vista de otra manera, va a favorecer la vida ciudadana, más bien, a mi juicio, la empobrece. Todas esas discusiones se pueden derivar de esta gran apuesta etnogónica. Solo que esa palabra nadie se la aceptó. Yo la leo acá en este libro y festejo que la podemos leer en este libro porque Rojas es... ¿En qué año murió Rojas? ¿En el 43, no? No, en el 56. Entonces, perdón por esta gafe tremenda, ¿no? Ahí me tenía que perdonar, gracias. Ahora la estuve interrogando y termino en el peor nivel. No, quería decir qué pasó con Rojas durante el peronismo, ¿no? Ahí... Fue acusado de gorila. Sí, por eso. Entonces hay ese conjunto de equívocos tremendos del país que me parece que tienen que ser salvados por otra generación política, indudablemente. Estos equívocos existen bajo otra forma, y no es que no existan más. Entonces la idea que me pareció que esta lectura, es una lectura muy parcial que he hecho, es que la cuestión territorial simbólica vuelve a la luz nuevamente y vuelve a la luz de una manera que no es aceptada para discutir política contemporánea tal como él se ejerce. No tiene elementos culturalistas, si los tiene étnicos es para traer a la discusión cuestiones vinculadas al modo de acción política, en medio de acusaciones que no tienen fundamentos mayores. Entonces, la lectura de una antropología política como esta, para llamarla de otro modo, suponiendo que también puede haber otros tantos modos de llamar, una antropología política como la de Ricardo Rojas, sin duda puede ayudarnos a reencontrar la democracia en la Argentina, ¿no? Y no veo forma de reencontrar la democracia si no arrastra ese caudal de memorias pasadas, que son las distintas formas con las que se definió el país, que no es el mismo país de caseros, no es el mismo país que asiste a la Primera Guerra Mundial, no es el mismo país del peronismo, ni siquiera es el país del desarrollismo. Entonces, ante esta situación que se han, digamos, los pequeños cocidos territoriales que había en la Argentina, están todos, puede decirlo así, hay un descosimiento de lo que es el país, donde este hombre, con una especie de vigorosa ingenuidad, llamó a restaurar en su forma nación. En su forma nación democrática, claro, nuevamente, porque cuando ve las críticas que le arrojan, el peronismo le dijo gorila, toda la élite intelectual de la Argentina le dijo nacionalista antes. Qué vida curiosa, ¿no? Y trae dos, con esto termino, lo estudia muy bien, era lo que yo más recordaba del libro, de la restauración nacionalista, y Graciela, todo esto que dije lo estudia como dije, con una gran solvencia del aparato investigativo. Rojas demuestra que lo que es cuando hace prologar su libro por dos grandes figuras europeas del socialismo europeo,
Uno es Jean Jaurès, que es digamos, una gran figura. Hoy diría, me inspira a decir esto, cuando Badiou lo acusa a Mélenchon, dice, usted es un hombre pomposo, dice, se parece mucho a Jean Jaurès, pomposo. Claro, un socialista pomposo, pero más respeto. Ojalá haya un Jean Jaurès. Y si Mélenchon es Jean Jaurès, más razón para votarlo en Francia. Eso dijo Badiou. Por lo pomposo me recuerda a Jean Jaurès, dijo. Y el otro, Enrico Ferri, el jefe del socialismo italiano. Y los dos dicen, no, este hombre tiene razón. En los prólogos, se lee en la segunda edición de la Restauración Nacionalista. Tiene razón, ¿cómo no va a haber en un país latinoamericano alguien que se ocupe de ver a la nación como su sistema educativo, a la nación como su sistema pedagógico, a la nación como el sistema de crear ciudadanía, a la nación como un paso al socialismo? Eso dicen Enrico Ferri y Jean Jaurès y están en los prólogos de la Restauración Nacionalista. Entonces, ¿cómo no pensar que la Argentina, la palabra social, socialismo, la palabra nación, nacionalismo, giraron continuamente por la imaginación social del país, y Rojas es uno de los ángulos más impresionantes, donde eso se quiso ver con una raíz étnica que parecía que había desaparecido, y hoy tenemos que no, que hay que volver a pensar la Argentina también a través de raíces étnicas, porque hay una etnicidad flotante que aún nos está interrogando. Entonces Rojas me parece que, bajo la forma de este atinado y profundo libro de Graciela, tiene mucho que ver con nuestro presente. La lista de títulos universitarios está al inverso de lo poco que yo puedo decir después de la palabra magnífica de Horacio González. No, entonces, en este libro de Graciela Ferraz, bon, hay una estructuración muy interesante que va a pasar de un capítulo sobre el campo poético, es decir, la investigación para ver qué es el alma de la patria. Hay un segundo capítulo a propósito de la crisis del cosmopolitismo analizada de la parte de Rojas, que fue el tercer capítulo de su tesis, pero que es el segundo capítulo de su libro, es decir, ¿por qué esta inversión? Hay un tercer capítulo sobre la elucidación de la noción de raza y también la crítica de la noción de civilización en Sarmiento y Alberdi. Hay después donc, un capítulo sobre con un material magnífico. Es la primera cosa que yo puedo decir. Sería el trabajo de Graciela Ferraz. Es un trabajo muy original que por la primera vez fue a trabajar en los archivos de Ricardo Rojas y a explotar fuentes totalmente desconocidas, artículos, también textos a propósito o correspondencia de Rojas, y desde este punto de vista es un trabajo muy excepcional. Y bon, después el capítulo a propósito de la política de Rojas como hombre político, su compromiso con la Unión Cívica Radical, y al final, donc, revisitar la concepción establecida en Eurindia. Es decir, que hay en el caso de Graciela un desplazamiento de todas las cuestiones tradicionales que estaban conocidas a propósito de Rojas. Hay una interrogación sobre el papel de la reterritorialización de los grupos étnicos y raciales como vectores de construcción de un nuevo concepto de nación. Y la grande fuerza, a mis ojos, de este trabajo es leer los textos de Rojas, lejos de todas las interpretaciones canónicas y también de examinar esta teoría de una patria sin nación que va a cristalizarse en las nociones de argentinidad. Alors,
lo que yo podría decir sería que hay una manera de pensar de la parte de Graciela que sería mostrar cómo cada vez Ricardo Rojas puede pensar contra. Y hay la restitución de todo el espectro de la arquitectura conceptual que va a afrontar Ricardo Rojas para construir su propia teoría. Donc, primero hay donc, la cuestión del hombre europeus, yo no sé cómo tú dices. Sí, es decir, para mostrar finalmente cómo puede construirse una tradición americana. Y también en este momento hay mostrar cómo Rojas va a construirse contra Sarmiento o contra Alberdi. Yo pienso a los trabajos de Gabriela Rodríguez o de Susana Villavicencio. En tu caso, tú vas a mostrar muy bien cómo hay cada vez la idea de rechazar estos modelos. Hay también una crítica del cosmopolitismo. Bon, yo escucho, pero yo no sé lo que yo escucho de Horacio González, pero estaba a evocar la cuestión del socialista Enrico Ferri y también la cuestión de Jean Jaurès. Y Enrico Ferri, tú hablas de su discurso en el Teatro del Odeón a propósito de Rojas. Bueno, entonces, lo que me gustó mucho en tu libro es esta capacidad de distanciarse al lado, a la mirada de todas las interpretaciones que pueden reducir Ricardo Rojas a temas conservadores del tipo Maurras, como le dice Horacio. Es decir, que tú vas a mostrar esta cosa muy complicada que la revendicación nacionalista de Ricardo Rojas no está en la continuidad de una tradición de derecha conservadora a la francesa. Y lo también que tú estás a mostrar bien es que todavía hay la idea, la preocupación de la educación como perspectivas al porvenir de construir la nación y el pueblo de la nación. Es decir, también hay en tu trabajo una mostración de cómo hay un uso de autores totalmente desconocidos, no solamente aquí, pero en Francia, que pueden permitir de situarse contra toda biologización racial o territorial. Y yo pienso singularmente en la construcción del yo colectivo en el caso de Théodule Ribot. De este punto de vista, tu tesis para nosotros franceses también es una obra totalmente original y que puede aclarar de una luz nueva los trabajos sobre el pensamiento de la primera parte del siglo XX. Singularmente porque hay un lazo totalmente original entre la noción de territorio y la noción de solidaridad cívica. Entonces, la psicología, el yo colectivo, va a entrar en una reflexión a propósito de la psicología de las masas. Pero lo que tú estás mostrando es que esta referencia a
Théodule Ribot está entre la psicología des foules, De Fouillé, sí. des foules. Des foules, de La, loco. la psychologie des De foules la- de de los Le Bon, locos. hein, y Freud, que naturalmente no está en consideración en el caso de Rojas. Pero lo que me gustó indicar sería que en análisis de García Ferraz, hay esta capacidad de mostrar las diferencias. Lo que es interesante es este lazo entre Ribot y también la doctrina de Fouillé y de las ideas fuerzas de Fouillé, que está también sobre la idea de conciliar el ideal y el real a partir de la conciencia y de la voluntad, es decir, una idea dinámica, una idea con una mirada en dirección del porvenir. Y también la idea que al final todo puede construirse o debe construirse a través de la educación como acto a la vez individual y colectivo. Entonces, hay en esta cristalización de referencias a Ribot y a Fouillé, en el caso de Ricardo Rojas, la posibilidad de formular una cuestión original que sería cómo finalmente coordinar de manera constante el heterogéneo. Y esta cuestión está muy bien formulada en tu libro, es decir, cómo pueden coincidir individualidades particulares de tal manera que pueden dar al final una armonía original y feliz. Aunque entonces lo que está bien mostrado sería que de ninguna manera Ricardo Rojas puede pasar por un hombre conservador de la tradición del tipo Maurras, pero que al contrario hay una investigación que puede estar confrontada a otras investigaciones del momento entre una referencia al individuo y al liberalismo y de otra manera al socialismo, pero concebido justamente bajo la palabra de solidaridad. ¿Cómo construir un lazo social entre los derechos individuales que están proclamados por la teoría liberal, jus naturalista, y el socialismo, que es la relación imposible entre colectivo y individuo, entre egoísmo y bien común. La tercera referencia, más allá de Ribot y más allá de Fouillé sería Émile Boutmy. También hay poco gentes en Francia también que están a trabajar a propósito de Boutmy, que fue un tipo muy interesante con análisis. Émile Boutmy. Émile Boutmy fue el fundador de la Escuela Libre de Ciencias Políticas en Francia,
al final del siglo XIX, al final de una lucha muy fuerte entre los filósofos espiritualistas del tipo Janet, discípulo de Victor Cousin, que pensaba hacer una filosofía política basada sobre la descripción de un ideal que viene donc de una reflexión filosófica a priori, y al contrario, los historiadores al sentido largo, dicen que hay a partir de los hechos de la historia para ver cómo hacer una ciencia política que puede decir qué es la dirección que podemos dar por esta sociedad que está entre los excesos de las masas y el egoísmo y el despotismo de una organización sin democracia. Es decir que, la consideración de Graciela Ferraz con el examen de las tres fuentes es realmente, y disculpe porque mi punto de vista es un poco académico al frente, y ridículo al frente de la consideración de Horacio, pero es realmente para mí un trabajo de referencia, un trabajo con aquel debemos contar para reflexionar al presente como Horacio sobre el interés de leer y de trabajar Ricardo Rojas hoy día. Disculpe por mi lengua española. Bueno, como se imaginarán, yo estoy absolutamente emocionada. La verdad que, bueno, para mí que estos dos grandísimos intelectuales, amigos, estén acá elogiándome tanto, diciendo tantas cosas de este libro, me llena de felicidad. Fíjense ustedes que en realidad tenemos como de las cátedras nacionales al mayo del 68 francés, acá hablando de Ricardo Rojas. La verdad que me parece que este es el más lindo absurdo que puede sintetizar el pensamiento sobre nuestra nación, sobre la nación argentina y sobre nuestra cultura nacional. Bueno, la verdad es que no voy a hablar mucho, yo sé que está el partido y otras cosas, así que bueno, voy a rápidamente hacerle un poco honor a la pregunta de Patrice y decir que bueno, que Ricardo Rojas, intuyo que no está la utopía, y no está la utopía por algo que sintetizo ahora y que también me inspiraron las palabras de Horacio, ¿no? Que la nación en Rojas está entre la virtualidad y entre lo carnal, y que de alguna manera la nación se trata de justamente esa virtualidad por la cual agonizamos. Y me parece que ahí está la utopía, pero también hay otra cosa más que justamente escapa a la racionalidad quizás de la utopía, ¿no? Y que tiene que ver con lo afectivo propiamente, con esta endogonía o este agonizar por algo que de alguna manera es virtual y que es inconcluso, y que por más que busquemos hacia la raíz y hacia las esencias, está todo el tiempo tocando nuestro cuerpo, nuestro presente. Bueno, y dicho esto, yo cuando los convoqué, estoy muy agradecida por todos también que estén acá, me siento como una novia. Vino gente que no vino ni al casamiento, y entonces quería decirles que para mí un libro, y especialmente el libro de Ricardo Rojas, bueno, no me pertenece propiamente, si bien está el nombre mío como autora, sino que es realmente parte de una comunidad de habla, que es parte de una historia, de viajes en la Casa Museo de Rojas, pero también entre Francia y Argentina, y que se hizo con la mayoría de los que están acá, desde diferentes lugares, desde lo académico, desde lo vivencial,
y realmente les agradezco mucho a todos y realmente yo sé que no va a haber preguntas, no va a haber tiempo, etcétera, así que quiero agradecer a Osvaldo Lagomarsino, a Diego Barovero, a Federico Lombardía, a Lucas Lagomarsino, a Ricardo López, a Emanuel Romero, a Flavia Volpe, a Victoria Zunino, a la mamá de Victoria, a Verónica Taboada, a Tobenia, perdón, a María José Can, a Eduardo Estefanía, a Emilio Argüello, a mi marido, a Diego Carbone, que me banca todo el tiempo, a Lorena Sananes, a Rodrigo Luchinsky, a Lisandro Kahn, que hace años que no lo veía y fue realmente un placer reencontrarme, a los franceses que vinieron, muchas gracias por estar acá, a Gabriela Rodríguez, a Susana Villavicencio, no quiero olvidarme de nadie, a Ricardo Laleev, a Germán Aguirre, a Miguel Rossi, a Paula Bilieri, los voy así y no sé si me olvido a alguien ahí atrás, a Valentín Dubois, que ahora va a hacer la traducción del libro por Lamartine. Agradecerles muchísimos a todos por estar acá y por compartir conmigo, así que ahora un vino, un brindis y que gane Argentina. Gracias a todos por venir.